los glóbulos rojos, ¿sí? Que son los eritrocitos, y las plaquetas, ¿sí? Que también las conocemos como trombocitos. Es un término poco utilizado, pero es otra forma de poder llamarlas. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, en los trombocitos, ¿vale? Bien, las plaquetas o trombocitos, chicos, son pequeños fragmentos citoplasmáticos. Ujú. Y algo muy importante, carecen de un núcleo. Y esto hay que recordarlo de manera crucial, porque es una ¿cómo decirlo? De las características que van a permitir que muchos de los fármacos puedan utilizar eso a su favor, ¿sale? Son células más pequeñas, a comparación de los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Estas miden aproximadamente dentro de 2 a 3 micras de diámetro. Poseen una vida media de entre 7 a 10 días. Otro punto importantísimo que recordar, ¿sí? Que de hecho va ligado con la carencia del núcleo, y ahorita más adelante lo vamos a ver. En cuanto a sus funciones, son una fuente natural de factores de crecimiento, ¿sí? Cuando se genera una herida en los vasos sanguíneos, las plaquetas van a ser donadores de factores de crecimiento que van a permitir que el tejido pueda regenerarse. Y además, que es lo que nosotros, por lo que estamos aquí, desempeñan un papel fundamental en la hemostasia, ¿vale? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es la hemostasia? ¿Ya vieron toda esa parte, chicos? ¿La hemostasia no era la formación de coágulos? Es la formación de coágulos, ¿sí? ¿Y para qué queremos que se formen coágulos? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia o en qué nos puede perjudicar? Pues podría ser en cualquier tipo de herida, evitar, no sé, la pérdida de sangre. Exactamente, ¿sí? De hecho, esa es la principal función que tienen, evitar que se pierdan grandes cantidades de sangre después de sufrir alguna lesión, ¿sí? Entonces, para poder entender un poquito su función, también vamos a hablar de cómo se forman, ¿sí? Las plaquetas, chicos, al igual que que las demás células sanguíneas, se van a estar formando en la médula ósea, ¿sí? Y vamos a comenzar aquí, por el final, donde ya tenemos plaquetas ya viejas, ya deterioradas, donde pierden algunas características de la membrana, entre ellas el ácido ciálico, ¿sí? Que es un protector natural ante la degradación de algunas proteínas. Cuando las plaquetas ya son viejitas, pierden esa protección, por lo cual lo va a ser susceptible a la degradación. Entonces, algunas de ellas, ¿sí? Al estar viajando por el torrente sanguíneo, van a llegar hacia el hígado. Y en el hígado van a desencadenar una vía de señalización muy importante, que es la vía de señalización de Jack-Stat, en donde se van a formar algunos factores de transcripción que van a llegar hasta el núcleo y van a empezar a favorecer, ¿sí? La síntesis de la trombopoyetina. La trombopoyetina ya sintetizada se va a liberar de los hepatocitos, va a viajar al torrente sanguíneo, ¿sí? Hasta llegar a lo que es la médula ósea. Y en la médula ósea ya vamos a tener células madre que tienen todavía la característica de ser multipotentes, que pueden generar diferentes tipos celulares, y esta trombopoyetina va a fungir como un mecanismo, un factor, ¿sí? De maduración. Es lo que les va a empezar a decir a las células hacia dónde se tienen que empezar a dividir y cómo es que tienen o qué linaje tienen que tomar. Entonces, estas células, después de recibir el estímulo de la trombopoyetina, ¿sí? Se van a especializar y van a empezar a formar los megacariocitos progenitores, que son células de las cuales van a ser o se van a producir los megacariocitos. Ahora, estos megacariocitos van a tener una función importante. Ellos van a poder migrar, ¿sí? A diferentes partes del hueso. En específico, van a poder migrar a la parte más cercana, ¿sí? Ya colindante con los vasos sanguíneos. Y ahora aquí vamos a entender por qué las plaquetas carecen de núcleo. Los megacariocitos,
al llegar a la parte más cercana con los vasos sanguíneos, estas van a empezar a tener proyecciones. Estas proyecciones las vamos a conocer como proplaquetas, ¿sí? Estas proplaquetas van a tener la capacidad de poder eh, internalizarse entre las células endoteliales para poder llegar hasta lo que es el lumen de los vasos sanguíneos. Y el mismo flujo de sangre va a empezar a desprender algunas pequeñas porciones de este megacariocito, ¿sí? Cuando se desprenden estas porciones del megacariocito, es donde nosotros conocemos o donde ya se forma de manera final las plaquetas. Es por eso que en un inicio decíamos que las plaquetas eran porciones citoplasmáticas, ¿sí? Que carecían de núcleo. Y eso es algo muy importante, que carezcan de núcleo. ¿Qué características, chicos, creen que tengan estas plaquetas si no carecen de núcleo? ¿Qué funciones no van a estar presentes? Pues no hace proteínas. Una no va a tener la misma cantidad de proteínas en su formación, ¿sí? No va a tener la misma capacidad de regenerar esas proteínas que se vayan perdiendo. ¿Qué más, chicos? ¿No tendría la capacidad de reproducción o división? Exactamente, no van a tener la capacidad de división celular. Entonces, plaqueta que se empiece a morir, que empiece a perder sus capacidades, es plaqueta que ya no vamos a poder recuperar, ¿sí? Por eso es tan importante la presencia de células multipotentes en la médula ósea, porque es la única reserva que vamos a tener para poder generar más células, ¿sí? Aquí vemos otra forma, otro esquema de cómo se van formando las plaquetas, ¿sí? Les comentaba, los megacariocitos van a migrar a la parte cercana con los vasos sanguíneos, conocida como sinusoidal, van a poder tener prolongaciones o van a generar, mejor dicho, prolongaciones denominadas proplaquetas, que con el mismo flujo de la sangre se van a empezar a desprender algunos fragmentos, ¿sí? Lo que va a dar origen a las plaquetas. Por eso es que son de menor tamaño. De hecho, si se fijan, la cantidad de plaquetas que se forman a partir de un megacariocito, ¿sí? Es inmensa. Se habla por ahí de un promedio de entre 3.000 a 5.000 plaquetas por megacariocito. Entonces, ya regresándonos a su función, que es la hemostasia, ¿sí? ¿Alguien me ayuda a leer la definición, chicos, por favor? Es el conjunto de mecanismos bioquímicos que se encargan de detener las hemorragias después de una lesión vascular y mantener la integridad de los vasos sanguíneos. Gracias, perfecto. ¿Sale? Entonces, son mecanismos que se van a encargar de detener hemorragias, evitar la pérdida de sangre. Sin embargo, esta definición de hemostasia, pues puede ser un poquito ambiguo si hablamos ya en procesos patológicos, pero por el momento lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora, la hemostasia, chicos, la vamos a poder dividir principalmente en dos fases, la coagulación y la fibrinólisis. La coagulación, por su parte, vamos a tener dos etapas. La hemostasia primaria, donde se forman los trombos blancos o también conocidos trombos plaquetarios. La hemostasia secundaria, donde se forman los trombos amarillos o trombos de fibrina. Y por último, bueno, la fibrinólisis, que es la degradación del coágulo. ¿Sale? Ahora, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en esta parte, en la hemostasia primaria, porque uno de los principales objetivos de los tratamientos con antiagregantes plaquetarios, pues es inhibir toda la cascada desde un inicio y evitar efectos perjudiciales que se pudieran presentar en los diferentes tipos de pacientes. Nosotros vamos a enfocar en esta parte, en la hemostasia primaria, y vamos a tener en cuenta que van a haber células muy importantes que van a estar participando de manera directa, que son las células endoteliales, ¿sí? Grábenselas muy bien porque ahorita vamos a ver cómo es que participan, y obviamente las plaquetas, ¿sí? Y vamos a ver también que la formación del trombón blanco está formada o se da con
por diferentes etapas, ¿sí? La adhesión, la activación, la secreción y la agregación, ¿sale? Ahora, vamos a ver de manera más detallada cuáles son las fases de la hemostasia. Vamos a imaginarnos en un contexto donde la vasculatura es un tejido sano, donde no tiene ningún inconveniente, no todo está fluyendo bien, pero de repente surge algún evento que nos causa alguna lesión, ¿sí? Donde se rompen las células de los vasos sanguíneos. En primera instancia, ¿qué va a suceder? Va a haber una pérdida de sangre, va a haber una fuga de células y de plasma que se van a dar debido a esa ruptura. Y aquí en este momento se lleva a cabo la fase vascular, ¿sale? Que está compuesta por 3 tipos de respuestas. La respuesta miógena, que es directamente dada por el músculo liso, la respuesta neural, ¿sí? Que está mediada por el sistema nervioso, y la respuesta humoral, que se da con la participación de diferentes hormonas, ¿sí? Ahora, vamos a un siguiente paso donde ya, bueno, lo que se va a generar aquí es una contracción del músculo, ¿sí? Para evitar esa pérdida de sangre, que es la principal respuesta que se va a dar, o la primera respuesta que vamos a tener. Ya que se contrae el músculo, más adelante vamos a ver que se empiezan a liberar diferentes moléculas que van a dar paso a la hemostasia primaria, que si recordamos es la formación del trombo blanco, ¿sí? O el trombo plaquetario. Posteriormente va a iniciar la hemostasia secundaria, donde finalmente se va a formar el coágulo de fibrina. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más detalladamente cada una de estas etapas para que podamos entender en qué parte de la hemostasia o de todos estos procesos es que actúan los antiagregantes plaquetarios. Entonces, la hemostasia, específicamente en la fase vascular, les había comentado que va a estar dada por 3 respuestas. La respuesta miogénica, que es mediada por las células musculares lisas, que responden, perdón, que responden a la lesión contrayéndose rápidamente. Entonces, en el momento en que surge la lesión, de manera local se va a llevar a cabo procesos de vasoconstricción, ¿sí? Que en primera instancia lo que van a hacer es evitar la pérdida de sangre o tratar de evitar la pérdida de sangre, pero además va a generar, ¿sí?, la liberación de ciertos mediadores bioquímicos que van a permitir que todo este proceso de hemostasia pueda continuar. Ahora, esto es la respuesta más rápida que tenemos, la miogénica. Posteriormente, igual de manera rápida, ¿sí?, se va a llevar a cabo la respuesta neural, que es la activación del sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí?, donde se va a liberar principalmente noradrenalina como un neurotransmisor, ¿sí?, que ya ustedes saben que actúa sobre los receptores adrenérgicos, lo que va a prolongar todavía más la vasoconstricción que se generó en la respuesta anterior. Y por último, vamos a tener una respuesta humoral, que es una respuesta más lenta, pero que tiene la capacidad de durar un poco más que las respuestas anteriores, ¿sí? Aquí ya implica la liberación de factores bioquímicos al torrente sanguíneo en respuesta a la lesión vascular. Entonces, si vemos acá, en el dibujo de la derecha, vamos a ver las capas de lo que es una arteria, un vaso sanguíneo en general, ¿sí? Acá arriba, aunque no lo vemos, está el tejido conectivo. Vamos a tener también una capa de músculo liso. Algo muy importante para este proceso van a ser también las fibras de colágeno, que van a estar inmersas entre el músculo liso y la capa endotelial, que es la última capa del endotelio, la que está en contacto con la sangre. Entonces, les había comentado que cuando se da la lesión se empiezan a liberar algunos factores bioquímicos, entre ellos el tromboxano A2, endotelina, serotonina, noradrenalina, ¿sí?, entre algunos otros. Ahora, nosotros vamos a enfocarnos principalmente en el tromboxano, ya que la síntesis de tromboxano a partir de estas células ya dañadas es lo que nos va a permitir continuar con la hemostasia primaria, ¿sale? Hasta aquí, chicos, ¿todo bien? Sí, doc. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, ahora sí,
vamos a comenzar ya con la hemostasia primaria, ¿sí? Ya con la participación de las plaquetas. Ya habíamos hablado que estaba formada por diferentes etapas. En este caso vamos a ver la adhesión, ¿sí? Que es la principal la primera función que tienen las plaquetas después de una lesión. Entonces les había comentado que estas células ya dañadas y algunas células vecinas van a empezar a producir algunos factores contráctiles. En este caso nos vamos a enfocar en el tromboxano, porque el tromboxano, además de ser un agregante plaquetario, además de ser un vasoconstrictor, es un agregante plaquetario. Funciona como una molécula de señalización que va a permitir el reclutamiento de más células plaquetarias. Entonces, cuando el tromboxano se empieza a liberar al torrente sanguíneo, va a llegar hacia los receptores, su receptor TP, que se encuentra en las membranas de las plaquetas. Este proceso en donde el tromboxano se une con su receptor va a propiciar que en el interior de las células se empiecen a generar, a producir, a ensamblar y a prepararse diferentes proteínas, principalmente glucoproteína 4, que esta va a tener la capacidad de poder detectar fibras de colágeno, ¿sí? Por eso es tan importante también el colágeno, porque va a ser uno de los principales mecanismos por el cual la célula se va a adherir a esta parte del vaso sanguíneo. También vamos a tener la glucoproteína 1B y algo muy importante, el factor de von Willebrand, ¿sale? Además de la selectina y otra proteína que se produce en el endotelio conocida como PSGL1. No nos vamos a adentrar mucho en estas proteínas, solamente las coloqué aquí para que vean todo el mapa proteico que se sintetiza con la activación del receptor TP por el tromboxano y que todos estos factores proteínicos son los que van a permitir que las plaquetas se puedan adherir al tejido, ya que recuerden que las plaquetas van a estar en un medio donde hay flujo, ¿sale? Donde hay movimiento constante y deben de luchar contra ese flujo para no separarse de esta zona dañada. Y todos estos factores son los que van a estar interviniendo para que la plaqueta se pueda anclar, ¿sale? Ahora, el tromboxano no solamente va a producir esto, vamos a ver que tiene otras funciones dentro de la plaqueta que son igual de importantes, ¿sí? Y para esto, pues vamos a tener lo que es la activación, ¿sale? Entonces, les había platicado que el colágeno que se expone después de la lesión va a tener un receptor, ¿sí? Que es la glucoproteína 4. Esa glucoproteína 4, cuando se une con el colágeno, va a activar una vía muy importante, ¿sí? Una enzima, que es la fosfolipasa A2. ¿Se acuerda qué vía está muy relacionada con la fosfolipasa A2? Y con todo esto que estamos hablando, ¿qué hace la fosfolipasa A2? ¿Se acuerdan? Lo vimos. Ay, Adelante. es lo de las prostaglandinas y todo eso, ¿no? Exactamente. En esta parte, chicos, cuando se activa la fosfolipasa A2, es una proteína, una enzima que tiene la capacidad de hidrolizar lípidos de la membrana, ¿sí? Que básicamente es esta parte, ¿sí? La vía de las ciclooxigenasas, que me imagino ya la vieron, ya la conocen, pero bueno, vamos a recordarla un poquito, ¿sí? Los fosfolípidos de la membrana van a ser hidrolizados por la fosfolipasa A2 y de ellos se va a desprender el ácido araquidónico, que es el sustrato inicial para toda la vía de las ciclooxigenasas. Este ácido araquidónico, por acción de las ciclooxigenasas, se va a transformar en la prostaglandina H2, ¿sí? Hay un intermediario que es la prostaglandina G2, que ahorita no es mucho de nuestro interés, ¿sale? Pero bueno, se va a formar la prostaglandina H2, que es el sustrato para diferentes sintasas, ¿sí? Entre ellas, la sintasa de tromboxano, que nos va a permitir la formación de tromboxano, que al activar el receptor TP, en la vasculatura nos va a dar vasoconstricción y en las plaquetas va a ser un agregante plaquetario, ¿sale?
Vamos a tener algunas otras prostaglandinas, como la prostaglandina E2, ¿sí? Formada por la prostaglandina E2 sintasa, que en el estómago tiene una función muy importante, que es la producción de mucosa gástrica, ¿sale? Y además tenemos otra, que es la prostaciclina, ¿sí? Que al activar su receptor IP en la vasculatura nos va a promover procesos de vasodilatación y también va a fungir como un antiagregante plaquetario al ser liberada al torrente sanguíneo. Y en el estómago también participa en la producción de mucosa gástrica. Ahora bien, esto digamos que es en una célula en general. Sin embargo, chicos, como ustedes ya saben, en las ciclooxigenasas tenemos dos isoformas. La COX-1, que está más relacionada con la producción de tromboxano, y la ciclooxigenasa 2, ¿sí? Que tiene la capacidad o se ha correlacionado más con la síntesis de las otras prostaglandinas. Eso no quiere decir que sean exclusivas, ¿sí? Que la COX-1 solamente produzca tromboxano y que la COX-2 no pueda producirlo, ¿vale? Sino que tienen mayor capacidad de generar esto. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque en las plaquetas no vamos a tener COX-2, ¿sí? Vamos a tener COX-1. Y eso nos va a hacer que en las plaquetas el principal producto de la vía de las ciclooxigenasas sea el tromboxano, ¿sale? Y esto es algo muy importante, chicos, porque gracias a esto es que nosotros podemos tener fármacos con actividad antiplaquetaria sin afectar de manera importante la producción de otras prostaglandinas, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando veamos la función de los antiagregantes, ¿sale? Pero sí hay que recordarlo muy bien, que en las plaquetas solamente está presente la COX-1, que nos va a favorecer la producción de tromboxano, y además algunos reportes nos indican que en las plaquetas sí están las otras sintasas de prostaglandinas, pero no está la sintasa de prostaciclina, que si recuerdan es el antagonista fisiológico del tromboxano. ¿Sí? Entonces eso es algo muy importante, ¿vale? Entonces vamos a regresarnos al esquema, en donde ahora sí, ya está la activación de la fosfolipasa A2, se libera el ácido araquidónico y por acción de las ciclooxigenasas, que ya sabemos cuál es, la ciclooxigenasa 1, se va a formar el tromboxano A2. ¿Sí? Esto ya en la plaqueta, ya no es el músculo liso, ya no es el endotelio, es en la plaqueta. Ahora, el tromboxano tiene una vida media muy cortita y eso lo que va a hacer es que esta molécula de tromboxano tenga actividad también parácrina y autócrina, que quiere decir que va a tener señalización dentro de la misma célula, ¿sí? que lo sintetizó. Ahora, ¿se acuerdan los tipos de receptores? ¿Sí? ¿Cuáles son los diferentes tipos? Y en general o específicamente vamos a hablar sobre los receptores de 7 dominios transmembranales. En el caso del tromboxano, este receptor va a estar acoplado a una proteína GQ, ¿sí? Que como ustedes ya saben, la proteína GQ lo que nos va a propiciar es la activación de la fosfolipasa C y por ende vamos a tener intermediarios como el inositol trifosfato, que lo que nos va a propiciar es la acumulación de calcio en el citoplasma de la célula. ¿Alguien recuerda qué función tiene el calcio en el citoplasma? ¿Qué propicia el calcio? ¿Qué pasa cuando la célula tiene altas concentraciones de calcio en el citoplasma? ¿Se acuerdan, chicos? Alan, si nos escuchas, ¿tú te acuerdas? Sí, puede activar la sinasa de la cadena ligera de la micina y existe una contracción como tal. Ok, perfecto. Eso es en músculo, pero en la plaqueta o en alguna otra célula que no sea contráctil, ¿te acuerdas? En las terminales nerviosas, Por ejemplo, ajá. o en las glándulas.
células beta pancreáticas, células alfa. ¿Se acuerdan qué hace el calcio? Acuérdense, chicos, tiene que ver con vesículas. A ver. Exacto, ¿sale? Entonces, el calcio, chicos, si no es bueno, a diferencia de las células contráctiles, las células que no son contráctiles, cuando el calcio incrementa en el citoplasma, ¿sí? Esto va a estar relacionado con movimiento, acuérdense, ¿sí? El calcio está relacionado con el movimiento. Si no es un movimiento contráctil, lo que nos va a permitir es el movimiento de vesículas, ¿sí? La plaqueta es una célula rica en vesículas de diferentes componentes, de hecho aquí los tenemos, fibrinógeno, tromboplastina, trombospondina, ¿sí? Vamos a tener diferentes gránulos. Entonces, cuando se incrementan las concentraciones de calcio, todos estos gránulos van a poder migrar hacia la membrana de la célula para poder ser liberados, ¿vale? Entonces, entre ellos se van a liberar diferentes cosas. Ahora, también el tromboxano, cuando se une a su receptor, va a permitir que de entre estos gránulos, ¿sí?, se expongan algunas glicoproteínas, como la glicoproteína 2B3A. Esta es muy importante porque es la que nos va a permitir la conexión con otras plaquetas, ¿sí?, a través del fibrinógeno. Entonces, esto también nos va a ayudar a que las plaquetas se empiecen a acumular en un sitio y se va a ver y nos va a reforzar toda esta cascada de agrupamiento plaquetario. Ahora, no es el único receptor el que actúa, tenemos algunos otros como el P2Y, ¿sí?, que es sensible al ADP, ¿sí? Ahora, este ADP también es liberado por la misma plaqueta. Entonces, cuando este ADP también llega a sus propios receptores, ¿sí?, que también son receptores de 7-dominios transmembranales, también favorecen la activación de la fosfolipasa C y por lo tanto la movilización del calcio hacia el citoplasma. Y con ello, pues bueno, continuar o reforzar todo este mecanismo de agregación. ¿Sale? Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, doc. No, Perfecto. ninguna. Estos vamos a tomarlos en cuenta, estos receptores, porque ya vimos que son muy importantes, ¿sí?, en este proceso de agregación. El receptor TP, que es el receptor de tromboxano, el receptor P2Y y la glicoproteína 2B3A, ¿sale? Perfecto, entonces vamos a pasar a la parte de la activación, en donde las plaquetas, además de generar todos estos productos que ya vimos, liberar vesículas y todo eso, también se van a activar. Y la activación va a tener o se va a dar con unas prolongaciones que van a surgir de la misma membrana citoplasmática. Estas prolongaciones son las que nos van a permitir que todos estos procesos se lleven a cabo con mayor fuerza, ¿sí?, generando ya lo que conocemos como el tapón plaquetario. ¿Vale? Ahora, hasta aquí, chicos, ya tenemos lo que es el fin de la hemostasia primaria, donde ya se formó el tapón plaquetario, ya la pérdida de sangre ya es menor, ya es casi nula. Sin embargo, este tapón plaquetario es débil, ¿sí? No es un coágulo que resista mucho, entonces necesitamos reforzarlo. Y para ello, pues, bueno, es la hemostasia secundaria, que nada más brevemente lo vamos a mencionar, ¿sí?, que es la segunda fase del proceso de coagulación y se encarga de fortalecer y estabilizar el tapón plaquetario, ¿sale?, al formar un coágulo de sangre que ya es sólido y duradero. ¿Y esto cómo se forma? Recordemos que en la sangre hay una proteína soluble, que es el fibrinógeno, que va a estar ahí en el flujo de la sangre. Uno de los elementos que también liberan las plaquetas es la trombina, ¿vale? Y esta trombina lo que va a hacer es tomar este fibrinógeno y transformarlo a fibrina, que es una proteína insoluble. Y esta fibrina es la que va a empezar a generar redes con algunas otras células y nos va a formar lo que es el coágulo de fibrina, ¿sí?, estabilizando el tapón plaquetario. Ahora bien, chicos, no solamente una lesión en los vasos sanguíneos
son capaces de producir coágulos. Vamos a tener factores de riesgos. Factores de riesgos como alguna lesión vascular, ¿sí? Como lo estábamos viendo. Enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la hiperlipidemia, obesidad, tabaquismo, inflamación crónica, fármacos, ¿sí? El mismo cáncer, podemos tener alteraciones genéticas, anatómicas, ¿sí? Ya alteraciones más particulares como la fibrilación auricular y podemos continuar con la lista. Son muchísimos los factores de riesgo que pueden propiciar la formación de un coágulo, ¿sí? Que no tenga que ver con la reparación del tejido. Entonces, todo esto, chicos, todos estos factores de riesgo son los que nos van a propiciar la formación de trombos, ¿sí? Faltó el COVID. Exactamente, ¿sí? COVID. Ahora, ¿por qué es tan importante o por qué tenemos que tomar en cuenta estos factores de riesgo? Porque estos factores de riesgo, chicos, lo que van a debilitar es de manera crucial la función del endotelio, que vamos a ver más adelante que también el endotelio tiene una función súper importante como un antiagregante plaquetario, ¿sale? Entonces, todos estos factores de riesgo nos van a llevar hacia lo que son las complicaciones de la trombosis, ¿sí? Generadas principalmente por embolias, donde se taponea los vasos sanguíneos, y si se fijan, si tenemos algunas comorbilidades como hiperlipidemia, diabetes, obesidad, esto todavía se genera o incrementa el riesgo de que los vasos sanguíneos se obstruyan por un coágulo, dándonos infartos de miocardio si es en arterias del corazón, accidentes cerebrovasculares o las embolias pulmonares. Ahora, ¿por qué es importante todo esto, chicos? Porque son las principales causas de muerte a nivel mundial, como ya lo habíamos platicado. Entonces, vean, las principales enfermedades que provocan muerte a nivel mundial tienen que ver con todos estos procesos. Cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Ahora tenemos algunas otras que si bien no están catalogadas, o más bien la muerte propiciada por esas enfermedades no están categorizadas como enfermedades cardiovasculares, pues también tienen que ver con ello, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, que ustedes dirían, oye, pues es un incremento de glucosa, sí, y muchas personas mueren por diabetes, pero de las principales complicaciones de la diabetes, pues son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, muchos de estos porcentajes que nosotros vemos aquí tienen que ver con estas muertes de acá arriba, ¿sale? Entonces, por eso es que les comentaba que los antiagregantes plaquetarios son una de las principales herramientas farmacológicas que van a tener en su día a día, por la enorme cantidad de gente que está sufriendo por estos padecimientos, ¿sale? Entonces, para ello, pues se han buscado diferentes estrategias de cómo poder prevenir o remediar todos estos procesos patológicos. Y entonces vamos a tener tres mecanismos distintos: los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes y los fibrinolíticos, ¿vale? En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en esta primera parte, en los antiagregantes plaquetarios. Ahora, ¿se acuerdan que vimos un esquema similar y vimos cuáles son los principales factores que pueden desencadenar la agregación plaquetaria? ¿Sí? Y esto nos va a servir, ¿por qué? Porque vamos a tener diferentes mecanismos de acción, diferentes fármacos que nos van a evitar la agregación plaquetaria. En el caso del tromboxano y la ciclooxigenasa, vamos a tener los inhibidores de la COX-1, en este caso el ácido acetilsalicílico. Ahora, aquí hay algo muy importante. El ácido acetilsalicílico generalmente lo conocemos en dos presentaciones: en una presentación de 500 miligramos y en presentaciones de 100 miligramos, ¿sí? Ustedes, chicos, necesito que alguien me diga qué concentración de fármaco tendríamos que utilizar para poder catalogarlo como un mecanismo de antiagregación, con todo lo que hemos hablado anteriormente. Y me parece que ya vieron ustedes la clase de AINES. Entonces, ¿qué concentración utilizarían, chicos?
¿Creen que sea una concentración alta o una concentración baja? O que sea la misma dosis para analgesia o Ujú. como antiinflamatorio y como antiagregante plaquetario. Ya contestó Reina. Perfecto, la de 100 miligramos al día, ¿sí? Entonces, ¿por qué de 100 miligramos, chicos? La aspirina o el ácido acetilsalicílico es un inhibidor no selectivo, ¿sí?, de las ciclooxigenasas, aunque digamos que la facilidad con que se une a la ciclooxigenasa 1 es mucho mayor que en comparación con la que se une a la ciclooxigenasa 2. Entonces, si nosotros utilizamos concentraciones bajas, vamos a propiciar que la principal forma de la ciclooxigenasa que se inhiba va a ser la ciclooxigenasa 1. Por lo tanto, digamos que en dosis bajas podemos decir que el ácido acetilsalicílico es específico para la COX-1. Entonces, si nosotros agregamos ácido acetilsalicílico en concentraciones más altas, en primera vamos a tener algunos problemas gastrointestinales, por lo que ya habíamos mencionado con las otras prostaglandinas, ¿sí? Ya que el incrementar la concentración de ácido acetilsalicílico también nos incrementa la no selectividad, ¿sí? Por lo tanto, también estaríamos inhibiendo la formación de otras prostaglandinas. Entonces, se utilizan concentraciones bajas que van por ahí de los 75 a los 100 miligramos de ácido acetilsalicílico. Tenemos algunos otros fármacos como el trifusal, pero el más utilizado, el ácido acetilsalicílico. Ahora, también vamos a tener algunas otras opciones, ¿sí?, como los inhibidores del receptor P2Y, que ya habíamos hablado, ¿vale? En este caso, el más utilizado es el clopidogrel, y lo que va a ser una terapia que nos va a ayudar, ¿sí?, de manera complementaria a la inhibición de la agregación plaquetaria. En este caso, inhibe la función de los receptores P2Y y por lo tanto ya no se va a dar la activación de la fosfolipasa C. Vamos a tener algunos otros, ¿sí?, como los inhibidores de las fosfodiesterasas, que si recuerdan, algunas fosfodiesterasas van a disminuir las concentraciones de GMP cíclico o de AMP cíclico. ¿Y esto por qué es importante? Porque el óxido nítrico, ¿sí?, que se forma en el tejido endotelial, difunde a través de las membranas, nos genera GMP cíclico y el GMP cíclico inactiva a la fosfolipasa C. Por lo tanto, también inhibe la formación de trombos plaquetarios, además de la prostaciclina, ¿sí?, que en lugar de formar GMP cíclico, forma AMP cíclico que tiene la misma actividad, la inhibición de la fosfolipasa C. Entonces, por eso les comentaba que es muy importante el tejido endotelial, porque estos elementos se van a sintetizar principalmente ahí, en el endotelio, ¿sale? Nada más que en algunas enfermedades o en algunos factores de riesgo, como los que ya habíamos mencionado, diabetes, hipertensión, ¿sí?, se presentan comúnmente la disfunción endotelial. Por lo tanto, no vamos a tener estos mediadores endógenos que nos van a evitar que se formen coágulos cuando no se deben de formar, ¿sí? Por eso es que si ustedes llegan a tener pacientes con factores de riesgo como los que ya mencionamos, hay que tenerlos muy bien evaluados para que no vayan a sufrir algún proceso trombótico, ¿sale? Y si de plano ya la hiperlipidemia es muy grave, la hipertensión, la diabetes es descontrolada, pues es casi de manera obligatoria, ¿sí?, un tratamiento preventivo para la agregación plaquetaria, ¿sale? Entonces vamos a tener... Perdón que te interrumpa, doctor. Sí. Perdón. Así, chicos. De hecho, inclusive está avalado por la OMS. Hay diferentes escalas que evalúan el riesgo cardiovascular en las personas y justamente toman en cuenta estos factores de riesgo que comentaba el doctor. Evalúan desde factores que no se pueden modificar como la edad, como algunos problemas genéticos, como la diabetes tipo 1, en donde pues lo único que podemos hacer es controlar los que son modificables, como lo es el índice tabáquico, la diabetes, la hipertensión, el hacer ejercicio, el bien comer, todas estas cuestiones,
y pues les asigna una puntuación o un porcentaje del riesgo cardiovascular que pueden sufrir los pacientes. Entonces, estas tablitas las pueden buscar, están aprobadas por la AJA o por la Panamericana y vienen así, son tablitas que vienen con distintos cuadros. Muy rojo quiere decir que hay un alto porcentaje de que nuestro paciente pues sufra un evento cardiovascular a 10 años. El verde es que hay menos del 5% de este porcentaje y pues con base a esto nosotros podemos evaluar si requerimos anticoagular a nuestro paciente. Por lo general, el riesgo moderado y el riesgo alto se recomienda ser anticoagulado para evitar pues, este tipo de eventos a largo plazo. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, chicos, sí es crucial el seguimiento con los pacientes, el tener un chequeo constante para ver en qué momento ya es factible utilizar un tratamiento antiplaquetario y qué mecanismos hay que utilizar, ¿sale? Ahora, aquí no aparece, chicos, pero sí me gustaría mencionarlo. El ácido acetil salicílico, ¿sí? Además de inhibir la actividad de la ciclooxigenasa, tiene un mecanismo adicional que no se habla mucho, pero es igual de importante. El ácido acetil salicílico también puede activar la ENOS, que es la sintasa encargada de producir óxido nítrico. Entonces vamos a tener también ahí un efecto dual, en donde nos va a impedir la formación de tromboxano y además se va a incrementar la producción de óxido nítrico, ¿sí? Incrementando también ese papel protector que tiene ante la formación de trombos, ¿vale? Entonces, además de todos estos que ya les había hablado, les comentaba, teníamos inhibidores de las fosfodiesterasas, que lo que van a hacer, bueno, las fosfodiesterasas lo que hacen es reducir las concentraciones de GMP cíclico y AMP cíclico. Entonces, si nosotros también inhibimos esa actividad, vamos a tener libres las concentraciones de GMP cíclico y AMP cíclico que van a ayudar a la inhibición de la fosfolipasa C. Entonces, aquí tenemos fármacos como el dipiridamol, que son menos utilizados, pero que es otra herramienta que se puede tener, ¿sale? Y algunos otros que son más recientes, que por lo tanto también son más caros, son más difíciles de poder conseguir, ¿sí? Son aquellos inhibidores que actúan sobre la glicoproteína 2B3A. El apiximab es uno de los más conocidos, de los más estudiados, pero pues si les comentaba, son terapias un poco más costosas, que también lo que nos inhiben es la conexión entre las plaquetas, ¿sale? Entonces vamos a ver que tenemos diferentes mecanismos de acción en estos fármacos, ¿sale? Y bueno, como efecto adicional también tiene la inhibición, ¿sí? De la unión no solamente con el fibrinógeno, sino con el factor de von Willebrand, ¿vale? Ahora sí, chicos, vamos a hablar un poquito sobre el ácido, perdón, aquí tengo un errorzote, no le hagan caso, sobre el ácido acetil salicílico, específicamente en dosis bajas, que son los 100 miligramos aproximadamente, que es lo que nosotros podemos encontrar aquí en México. Se utiliza una tableta al día y en sangre tiene una vida media de aproximadamente 20 minutos, ¿vale? Y esta unión que tiene con las ciclooxigenasas es irreversible, ¿sí? Es una unión muy fuerte la que se genera y por lo tanto tiene una duración de entre 7 a 10 días. ¿Alguien se acuerda por qué? ¿De dónde sale este número? ¿Y por qué hay que tomarlo en cuenta? Era la vida media de las plaquetas. Exactamente. Las plaquetas al carecer de núcleo van a tener también producir más proteínas, en este caso las ciclooxigenasas. Entonces, cuando el ácido acetil salicílico bloquea la actividad de las ciclooxigenasas en una plaqueta, para que se vuelva a tener esa capacidad de producir prostaglandinas, lo que se necesita es que se produzcan nuevas plaquetas, ¿sale? Por eso es que el tratamiento con ácido acetil salicílico tampoco es de un solo día, tiene que ser constante, ¿sale?
Entonces, es lo que les comentaba, por eso es muy importante la característica que tienen las plaquetas de no contener un núcleo, ¿sale? Ahora, la absorción del ácido acetil salicílico se va a dar principalmente en estas partes, ¿sale? A nivel gastrointestinal y en el duodeno. Y su distribución o la concentración máxima que se alcanza, ¿sí? Es después de la primera hora y la segunda hora, ¿sale? Es donde vamos a tener una mayor concentración. Y este es su mecanismo de acción, chicos, ¿sí? Nosotros vamos a tener las ciclooxigenasas que están en la membrana y de forma, digamos, natural, de forma normal, el ácido araquidónico va a entrar, ¿sí? A una parte media de las ciclooxigenasas, a donde va a estar el sitio activo. Y este sitio activo lo que nos va a propiciar es la formación de la prostaglandina H2, ¿sí? Para con ello formar el tromboxano. Y esta entrada es muy, este sitio activo, ¿sí? Es muy sensible a la inhibición por ácido acetilsalicílico, ¿sí? En este caso, la aspirina va a acetilar a estos sitios activos, lo que va a impedir, va a impedir la entrada del ácido araquidónico. Por lo tanto, ya no vamos a tener lo que es la formación de tromboxano. Entonces, esta unión tan estrecha, tan fuerte, es lo que hace que el ácido acetilsalicílico sea un inhibidor irreversible, ¿vale? Ahora, por ejemplo, vamos a tener algunos otros fármacos con la capacidad de inhibir también la ciclooxigenasa. Por ejemplo, el ibuprofeno, ¿sale? Sin embargo, el ibuprofeno, al tener una conexión menos estable con las ciclooxigenasas, va a ser una inhibición reversible, ¿sí? Y esa inhibición reversible es lo que va a evitar que pueda funcionar como un antiagregante plaquetario, ¿sale? Ya que la disociación que tiene con las ciclooxigenasas no es muy estable, ¿vale? Y pues el metabolismo de la aspirina se va a dar principalmente a nivel de hígado, se va a formar el ácido salicílico y de ahí vamos a tener diferentes conjugaciones. La conjugación con glicina, con ácido glucurónico, ¿sí? La hidroxilación, que nos van a dar diferentes elementos ya que son elementos de desecho, ¿sale? El ácido salicilúrico, el ácido gentísico, el glucurónido fenólico salicílico, ¿sí? Los cuales van a estar en el torrente sanguíneo hasta llegar al riñón para su eliminación, ¿sale? Y estos son los porcentajes en que se elimina la aspirina. 75% como ácido salicilúrico, el 10% ácido salicílico, ¿sale? Y ya el resto en los diferentes productos que se generan, ¿sí? Ahora bien, ya para terminar, chicos, vamos a encontrar algunas contraindicaciones en el uso del ácido acetilsalicílico. ¿Por qué? Porque producen hemorragias, insuficiencia hepática, úlceras gástricas, si es que no se utiliza de manera adecuada. No está prescrito o no es recomendable prescribir en menores de 16 años, ¿sí? Por todos estos factores que pueden dañar con mayor facilidad el hígado, el riñón en estos pacientes, ¿sale? Tampoco con asma, porque si nosotros inhibimos la vía de las ciclooxigenasas, dejamos libre otra vía del ácido araquidónico, que es la producción de leucotrienos, lo que nos va a incrementar las reacciones asmáticas, ¿sí? Hemofilias, tampoco vamos a dar ácido acetilsalicílico si hay problemas hemofílicos, porque lo que vamos a producir es una hemorragia. Insuficiencia renal y cardíaca. Estas enfermedades lo que reducen son los factores de coagulación. Entonces, si nosotros también damos ácido acetilsalicílico en pacientes con enfermedades ya bien establecidas como la insuficiencia renal y la insuficiencia cardíaca, pues nuevamente igual lo que vamos a propiciar es que en primera vamos a incrementar el daño a nivel renal y en segunda, pues bueno, lo vamos a dejar sin poder llevar a cabo esos procesos de coagulación. El alcoholismo también es otro factor que tenemos que tomar en cuenta, el embarazo y la lactancia, ¿vale? Vamos a tener algunos efectos adversos como la hepatotoxicidad. Si se da en concentraciones muy altas o el hígado ya está sensible,
vamos a incrementar la hepatotoxicidad. Como les comentaba, la hemorragia, intoxicación por ácido acetilsalicílico, perdón, el síndrome de Reye, o algo muy importante también, la resistencia al ácido acetilsalicílico. Hay personas que son resistentes al ácido acetilsalicílico y si nosotros no tenemos previsto eso o no tenemos un seguimiento adecuado del paciente y resulta que tiene resistencia al ácido acetilsalicílico, pues los tratamientos antiplaquetarios o de prevención, ¿sí? Con aspirina, pues no van a ser efectivos, ¿sale? Entonces, los que comentábamos, hay que tener mucho cuidado con el seguimiento del paciente para poder detectar cuáles son los puntos que podemos tomar a nuestro favor o detectar también algunos puntos importantes que nos hagan considerar el uso del ácido acetilsalicílico. Ahora, también vamos a tener interacciones y una de las más importantes que generalmente se utiliza en personas propensas a tener la formación de un coágulo, ¿sí? De un trombo, un infarto, es la combinación de ácido acetilsalicílico en dosis bajas con clopidogrel, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar bloqueando la agregación plaquetaria por estas dos vías, ¿sí? Entonces, si ustedes ya tienen un paciente que tiene diabetes, tiene, no sé, hiperlipidemia, hipertensión, donde ya ustedes lo pudieron detectar que es un paciente que cumple todos los requisitos para tener un infarto, de manera rápida lo que se tiene que hacer es iniciar el tratamiento con ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Ya posteriormente y viendo la evolución del paciente, se puede modificar este tratamiento, ¿sí? Pero es uno de los más utilizados y de los que se tienen mejores resultados, ¿sale? Y también pues vamos a tener algunas interacciones que no son tan benéficas, ¿sí? Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico con algunos otros anticoagulantes como la heparina, la warfarina, lo único que vamos a provocar es una hemorragia, ¿sale? Entonces hay que tener cuidado si es que el paciente ya tiene algún tratamiento con algunos otros fármacos que inhiban la formación de coágulos, ¿sí? El ácido acetilsalicílico con metrotexato también vamos a incrementar la toxicidad renal, ¿vale? Principalmente en aquellos pacientes con terapias de cáncer. El ácido acetilsalicílico con algunos corticoides o la levotiroxina está muy relacionada con el desarrollo de hipotiroidismo. Entonces también hay que tener cuidado en esa parte. El ácido acetilsalicílico con metamizol o ibuprofeno, ¿qué nos va a propiciar? Pues que haya un menor efecto de antiagregación, ¿sale? Un menor efecto antiagregante, ya que compiten por la misma enzima, por la misma ciclooxigenasa, y estos al tener una unión reversible, lo único que nos va a propiciar es que el ácido acetilsalicílico no se pegue por completo en la ciclooxigenasa y reduzca ese efecto de agregación, de antiagregación, perdón, ¿sale? Y por último también el ácido acetilsalicílico con omeprazol. Si recuerdan, con el omeprazol se va a modificar el pH del estómago, por lo tanto la absorción del ácido acetilsalicílico va a ser menor, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes a recordar, chicos? La función de las plaquetas, cuáles son sus características, de que no presentan núcleo, ¿sí? Que son los principales elementos que actúan en la formación de trombos, los diferentes mecanismos por el cual se activan las plaquetas, la generación de tromboxano, como les decía, uno de los tejidos importantes, el endotelio, por la formación de óxido nítrico y prostaciclina, ¿qué más? Los diferentes mecanismos que tenemos como antiagregantes plaquetarios y las combinaciones que podemos obtener de cada uno de ellos, ¿sale? Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda, si quieran hacer algún comentario. Doctor Max, si quiere complementar algo, no sé si quieran platicarnos algo más. Bueno, ¿tienen alguna pregunta?
¿Por qué quedó muy... está contraindicado en el alcoholismo grave? Ok, en el alcoholismo grave, uno de los principales daños que se genera es a nivel hepático, ¿vale? Entonces el hígado va a estar sensible, va a estar ya, pues ya dañado. Entonces si nosotros metemos también fármacos que tienen capacidad de generar hepatotoxicidad, vamos a incrementar también, ¿sí?, el riesgo de provocar daño a nivel hepático, ¿sí? Además, el alcoholismo también ya se ha visto que reduce los factores de coagulación. Entonces vamos a propiciar también sangrados internos. Por eso es que se contraindica en estos pacientes. Ujú. Muchas gracias. Sí, y el embarazo y la Y lactancia también sí, por el daño que se pueda producir al sí, también sí, la aspirina, pues nos comentaba el doctor, tiene un extenso metabolismo hepático. Entonces, si tienes daño hepático, ¿quién va a biotransformar este fármaco? Entonces puedes causar toxicidad también por eso. Ujú. ¿Y en el embarazo y lactancia qué estaba diciendo? ¿Todo bien, chicos? ¿Quedó claro la función de una plaqueta? ¿Cuáles son los diferentes pasos de la hemostasia y por qué es que nosotros actuamos con antiagregantes plaquetarios como una primera respuesta ante estos factores de riesgo? Dice Reina que en el embarazo y la lactancia por indicado. Te los comentaba, chicos, en el embarazo y la lactancia, por el daño que se pueda generar en el producto, ¿sí? Recordemos que en el embarazo, la formación de los órganos, o dependiendo también del estado en que se encuentre el embarazo, se empieza a dar la formación de los órganos. Entonces son órganos que son muy sensibles a los cambios en el contenido de la sangre. Entonces, si también se generan tratamientos prolongados con ácido acetil salicílico, se puede también dañar al producto, ¿sí? Lo mismo con la lactancia, ya que obtiene el ácido acetil salicílico también fluye, ¿sí?, hacia la leche materna y puede ingresar al cuerpo del bebé a través de la leche. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, si recuerdan el lunes pasado, todos los tropiezos que tuvimos, ¿no?, de dar el tema, pues es continuación de eso. En realidad, la aspirina es un AINE. Sí, y uno de sus principales usos es como antiinflamatorio y como analgésico. Sí. La diferencia, digamos, es el dosis. Por ejemplo, para cuestión de analgesia o como antiinflamatorio, creo que anda por ahí y si no, pues ahí me corrige la doctora Daniela, por ahí de 2 gramos por día. Si mal no recuerdo, a lo mejor poquito menos, no sé. Mientras que como antiagregante, pues son 100 miligramos, ¿no? O sea, la diferencia. Sí. Pero Ahora, bueno, sí, algo que perdón, les quería sí, comentar, adelante. chicos, sí, es, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que ya tiene un tratamiento con ácido acetil salicílico como tratamiento preventivo de efectos cardiovasculares y de repente, no sé, le duele la cabeza? ¿Qué le darían, chicos, si ya tiene un tratamiento con ácido acetil salicílico? Pero es una dosis que no es em, de analgesia. ¿Darían más ácido acetil salicílico? ¿Lo complementarían con algún otro? ¿Qué podrían hacer, chicos? Es una situación que es muy común, ¿no?
Sí, o no un dolor de cabeza, a lo mejor puede ser un dolor muscular, que se torcieron el pie y pues tampoco porque tienen un tratamiento con ácido acetil salicílico lo van a dejar así. ¿Qué podrían dar, chicos? Ustedes ya que vieron AINES. Pues podría ser así como usted comentaba, buscar otro medicamento, a lo mejor no ácido acetilsalicílico, que complementar a lo mejor un ibuprofeno o otro tipo de medicamento para poder aliviar su dolor sin estar, dejar de lado el tratamiento preventivo. Por ejemplo, aquí tenemos el ibuprofeno y lo que nos va a reducir es ese efecto de antiagregación que tiene el ácido acetilsalicílico. Entonces, como que la mejor opción no sería, porque estaríamos poniendo en riesgo el tratamiento que ya lleva esta persona, y más si son personas propensas a desarrollar ya algún trombo. Entonces, ibuprofeno, pues tendríamos muchísimo cuidado si lo utilizáramos. ¿Sí? ¿Hay algún otro que se acuerden que tenga la capacidad de analgesia y que no interfiera con la actividad del ácido acetilsalicílico de manera periférica? ¿Se acuerdan, chicos? Porque ¿El es algo muy paracetamol? importante. El paracetamol. ¿Cuál es el mecanismo de acción del paracetamol? ¿Qué hace el paracetamol? También inhibe la actividad de las ciclooxigenasas, ¿de acuerdo? También la inhibe. Pero entonces, pues, ¿cuál sería la diferencia entre utilizar ibuprofeno y paracetamol, por ejemplo? ¿Podría ser los sitios de unión? Los sitios de unión. Fíjate que eso no está completamente demostrado. De hecho, todavía hay una laguna ahí de cuál es el mecanismo específico que produce los efectos del paracetamol. Pero lo que sí se sabe muy bien es que el paracetamol actúa principalmente a nivel del sistema nervioso, ¿sale? Entonces actúa muy poco sobre las plaquetas, actúa más en el sistema nervioso. Entonces eso nos abre una puerta en donde si nosotros queremos utilizar algún analgésico, podamos utilizar paracetamol y no interferir de manera importante la actividad antiplaqueta, de actividad de antiagregación plaquetaria que tiene el ácido acetilsalicílico, a diferencia del ibuprofeno o el metamizol, que esos sí tienen más contacto con las plaquetas y lo que hacen pues es reducir el número de sitios que pueden ser acetilados por la aspirina, ¿sí? Entonces, si ustedes llegan a tener algún paciente donde necesite algún medicamento analgésico y tiene ya un tratamiento con aspirina, una de las herramientas farmacológicas que se puede utilizar es el uso de paracetamol. ¿Sale? Sí, se acuerdan que había comentado que se había evidencia de que había 3 ciclooxigenasas, no 2, Ujú. y que la COX-3 se encontraba principalmente en el cerebro, y que una de las funciones principales que se les atribuía es la regulación de la temperatura corporal. Se dice que el paracetamol, sí, es el que tiene mayor actividad sobre esta isoforma de ciclooxigenasa. Por eso también sus características, tanto de analgesia como antiinflamatorias, sí, son distintas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el paracetamol casi no tiene actividad antiinflamatoria, tiene poca actividad analgésica, pero, eh, pero además tiene es el mejor de los antipiréticos,
tiene mucha actividad antipirética. Sí, esa es una posibilidad de esto que comentaba Dante, sí, de que el paracetamol de alguna forma se comporta distinto. Y de hecho es el único AINE que se puede mezclar con el resto. Aquí, como dijo el doctor, hay que tener cuidado cuando mezclamos el ácido acetilsalicílico con otros AINES, pero en general, entre AINES no se deben de mezclar, porque aumenta el riesgo de hemorragia gastrointestinal, bueno, de hemorragia, no, perdón, de úlcera péptica y de lesión renal. Y el paracetamol, al tener un mecanismo distinto, al no inhibir la citoxigenasa ni la 1 ni la 2, se puede combinar con el resto de AINES sin ningún problema. Muy bien. Sí, pero sí se acuerdan, un poco retomando la pregunta del alcoholismo grave, uno de los efectos colaterales del paracetamol que tiene que ver con, pues con ¿Qué es hepatotóxico? hepatotoxicidad debido a que se produce por el metabolismo un metabolito que daña las células hepáticas. Entonces, los alcohólicos son pacientes que pueden ser muy susceptibles, ¿sí? A estos efectos por el paracetamol. Y es por lo que comentábamos, ¿no, chicos? Por eso de ahí radica la importancia de llevar un buen seguimiento en los pacientes, de tener un historial clínico muy bien detallado, porque por ejemplo, hay personas que tienen ya comorbilidades, que tienen ya también algún factor de riesgo, ¿sí? Y que a su consideración podría no ser grave, ¿no? Algunas personas podrían decir, sí tomo, pero pues no mucho, ¿no? Pero ¿qué tanto es tantito? Acuérdense que nuestros cuerpos funcionan de maneras distintas y no todo nos va a actuar de la misma forma. Entonces sí hay que tener bien establecido cuáles son las condiciones en las que viene nuestro paciente antes de meter tratamientos tan delicados como estos que estamos hablando, ¿sale? Por ejemplo, la diabetes, ¿no? O la hipertensión. Uno de los problemas que tiene nuestro cuerpo, si lo queremos ver desde este punto, es la enorme capacidad que tiene para poder adaptarse a diferentes problemas, ¿sale? Tiene una enorme capacidad de adaptación. Sin embargo, esto nos puede jugar en contra, porque puede escondernos algunas patologías y no mostrar síntomas. Por ejemplo, diabetes, ¿no? No hay nada que nos diga estoy comenzando a tener diabetes hasta que no nos hacemos una prueba. Y si las personas se sienten bien, no va a haber nada en el mundo que les haga sospechar que tienen diabetes o que tienen síndrome metabólico, ¿sí? Hipertensión, no hay nada que, si hasta que la persona no tenga ya efectos graves y que pueda decir me siento mal y me voy a hacer un estudio para poder detectarlo, ¿sí? No hay nada que nos haga sospechar de que tienen esos problemas. Sin embargo, ustedes como médicos sí deben de tener un seguimiento detallado de cuáles son los posibles efectos que puede generar el tratamiento que van a utilizar si es que el paciente llegara a tener alguna de estas indicaciones, ¿no? De estos factores, ¿sí? Entonces, bien dicen por ahí, hay que tenerle mucho cuidado al paciente, no por cómo viene, sino por lo que dice, ¿sale? Entonces, mucho ojo con eso, chicos. Entonces, vean, al final, digo, fármacos que son tan usados, yo les decía que incluso abusados, son fármacos que la gente abusa mucho, pues sí hay como que deben de tomar en consideración varias cosas antes de dárselo a un paciente, lo que decía Dante. La propia
forma en que llega el paciente, todo, si, en qué situación está su salud, si es diabético, si es alcohólico. También deben tomar en cuenta si está tomando algunos otros medicamentos. Y también se tiene que tomar en cuenta el perfil del AINE que se vaya a recetar. Y eso dependiendo de todo esto que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan más preguntas. Pues de mi parte no, Ok, bueno, muy bien. Oigan, pues si quieren le dejamos ya aquí, a menos que la doctora Daniela tenga algún comentario más. Em, a los 3 equipos que me hace falta su trabajo, bueno, pues espero que me lo envíen en los próximos días. Recuerden que tenemos el tiempo encima, ¿sí? Pues para terminar en el curso por lo menos en tiempo. No en forma, pero sí en tiempo. Em, no sé que piensen si les gustaría que tuviéramos algún otro tema, sí,